Seamos sinceros. El ser humano desde el comienzo de la historia ha buscado vivir de la plusvalía, y no nos ha importado domesticar, esclavizar a cuanta especie hemos podido. Así que, ¿por qué parece no haber habido intentos sistemáticos de esclavizar al simio? Vamos a dejar la respuesta a esta pregunta al final de este video, porque tal vez estés pensando en el planeta de los simios y veas muy claro el desastre que esto sería. Pero recuerda, es una película. Antes del feudalismo, toda la sociedad se sostuvo por el esclavismo, y lo más cerca que se estuvo de una revolución exitosa de esclavos fue la revuelta de Espartaco. Y pues al final tampoco lo logró. ¿Qué te hace pensar que los simios sí podrían? Tal vez te haga ruido el tema moral, y eso es más entendible, así que vamos a ir en 3 partes. 1. ¿Qué modificaciones son posibles para hacer más inteligentes y útiles a los simios? 2. ¿Qué posibilidades reales hay de que una raza de simios optimizados logre una revolución por su libertad? Y 3. Mi defensa ética de la idea. Sí, voy a defender la esclavitud, que me funen de una vez. 1. ¿Cómo crear al esclavo perfecto? Ya en 1999 se creó a Doggy, el super ratón. ¿Y cómo lo hicieron? Con drogas duras. Se le aplicó la molécula NMDA, y el cambio fue sorprendente. Recorría los laberintos más rápido, se los memorizaba a la primera, e incluso se comportaba algo distante a sus compañeros, pues al parecer no entendía su salvajismo. Y te preguntarás, ¿por qué entonces hasta ahora no se ha aplicado en humanos? Bueno, no funciona igual en humanos. Pero, ¿y en bonobos? Al menos se podría investigar, digo, ¿eh? Pero ese no ha sido el único intento por lograr el aumento de la inteligencia, pues científicos de la Universidad de Duke compararon cuáles eran las diferencias genéticas entre chimpancés y humanos que podrían tener que ver con la inteligencia, y una vez los ubicaron, modificaron esos mismos genes en ratones. ¿Y qué pasó? Que el cerebro les creció un 12% más. A estos genes les llamaron potenciadores del desarrollo humano. Están relacionados con el desarrollo del lenguaje abstracto y los clasificaron del ARE1 al ARE6. ¿Y eso es todo? Pues no. Recuerda que lo más práctico que hemos desarrollado para modificar especies hasta ahora ha sido la simple y maravillosa selección artificial. Lo hicimos con los lobos y podemos hacerlo con los bonobos. ¡Ey, pero eso tomaría miles de años! ¡No es viable! ¿Estás seguro? Te presento al experimento de los zorros domésticos de Dmitry Belyaev, que tenía la teoría de que si era cierto que habíamos convertido al lobo en perro, entonces lo mismo podríamos hacer con los zorros, por ejemplo. Se capturó muchos zorros salvajes y se seleccionó para la cría aquellos menos agresivos. A los 10 años de cría selectiva, se apreciaron cambios en la conducta y en el físico. Se les aclaró el pelaje, las orejas se volvieron flácidas, comenzaron a ladrar y lloraban cuando los humanos se alejaban. Su glándula adrenal se redujo, y sí, hoy en día puedes comprar zorros domésticos completamente legales. Es cierto que los chimpancés tardan más en tener edad para reproducirse, pero estamos hablando de que en menos de 50 años podríamos tener resultados. 2. ¿Qué posibilidades reales hay de que los simios logren una revolución? Ahora sí vayamos con el tema del planeta de los simios. ¿Qué tan posible es? Y es que sobre la esclavitud la humanidad tiene mucha historia. Veamos el caso de Espartaco. Es quien más cerca estuvo de liberarse con una revolución contra el ejército romano, nada menos, pero perdió cuando tuvo diferencias con su general Criso y el ejército se dividió. ¿A qué te recuerda? Pero claro, acá no hubo virus que ayudara y acorralado por 3 ejércitos fue aplastado. Se podría decir que su éxito inicial se debió solo a que le subestimaron demasiado. Pero en cuanto vieron que la cosa era seria, pues eso, le aplastaron. ¡Ey! Pero la esclavitud en Roma se acabó, ¿no? Entonces tarde o temprano sí se liberaron. Momentito. Los esclavos pasaron a tener el título de siervos dentro del sistema feudal, y aunque ganaron ciertos derechos, técnicamente seguían siendo esclavos. Y si se acabó fue por reformas políticas debido a la decadencia de Roma cuando fue muy atacada por todos sus enemigos y se cortaron las redes de suministros para traer más esclavos. No fueron los propios esclavos los que tomaron su libertad por la fuerza. Bueno, pero ¿qué pasaría si poco a poco y a través del discurso dialéctico los esclavos fuesen convenciendo cada vez más de ganar derechos hasta que en efecto ya no lo sean? Veamos el caso de Martin Luther King y Malcolm X. Simplemente imposible. Estos personajes eran carismáticos, inteligentes, leídos, pues tenían todas las capacidades de los líderes. En este caso, estamos hablando de bonobos mejorados, pero intrínsecamente no humanos.
con una capacidad intelectual suficiente para trabajos sencillos. No tendrían ni siquiera la necesidad ni los sueños de libertad, como veremos a continuación. 3. Defensa ética. Sí, lo tengo que hacer. Lo sabías desde el inicio del video, no te quejes. Referencia a En un mundo feliz de Aldous Huxley. Se nos presenta a los Epsilon, una casta de humanos deteriorados física e intelectualmente que son básicamente esclavos, pero son felices pues no tienen la capacidad de desear algo más allá del destino que les toca. Y sí, el libro describe una distopía, un futuro retorcido al que vemos con horror, pero para ver la diferencia también te hablaré de Martha Nussbaum y su ética de las capacidades, que básicamente nos dice que para saber si se respeta al ciudadano en un país no hay que mirar su estado de felicidad, pues esta es subjetiva. Para ser objetivos, más bien hay que preguntarse ¿qué capacidades tiene la gente en esta sociedad? Es decir, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, una niña pobre de la casta más baja de la India teóricamente podría hacer lo que quiera hacer, pero tú y yo sabemos que en la práctica esto no es así. Ella no puede soñar con ser astronauta o presidenta, y no solo por sus faltas económicas o sociales, sino ya por su cultura, en donde la misma niña sufrirá si es que a los 22 años no se ha casado. A nosotros nos parecerá absurdo, pero para ella es un problema muy real, y ahí cae la pregunta: ¿una felicidad es menos felicidad por ser ignorancia? La filósofa Nussbaum se basa en que como tienes la capacidad humana de aprender a pensar y soñar más allá, entonces es antiético negarte esos sueños y capacidades. Pero entonces aquí yo digo, en este caso, si el individuo no tiene esa capacidad, no porque nadie se la haya quitado, sino porque su naturaleza no la tiene y no la tendrá, ¿sigue siendo antiético? Una casta simia con la inteligencia y conciencia justa para trabajos sencillos no tiene que necesariamente ser maltratada o sufrir por su condición. A tu perro no le duele ser tu perro o ayudarte en lo que pueda ayudarte. Y de norma, no maltratas a tu perro. Esto es solo un siguiente paso a animales capaces de sernos más útiles, con la ventaja que todos, pobres o ricos, pueden acceder a esta ayuda. Vamos rumbo a lograr la conciencia artificial. De lograrse, ¿no es exactamente el mismo caso? O peor, pues estas sí serían conciencias con capacidad de sufrir su condición. Sí, ya sé que es poco probable, pero ¿y si fuera el caso? Estaríamos ante un escenario más problemático en cuanto a ética y más peligroso en cuanto a poder. Tal vez nunca logremos un robot eficiente que trabaje por nosotros, y de lograrlo, ¿quién podrá pagarlo? Está previsto que cada vez perderemos más trabajos, empezando por las labores sencillas. La industria es cada vez más eficiente, lo que ha llevado a países no industrializados a precarizar cada vez más la mano de obra. La llegada de robots autónomos solo garantiza el dominio de las grandes empresas, y los pobres no es que serán más pobres, sino que serán esclavos en los cada vez menos puestos de trabajo que aún necesiten humanos en países no industrializados. Actualmente ya hay mucha mano de obra esclava humana, literalmente. Se estima que en 2024 hay 49.6 millones de esclavos negociados en la trata de personas. La pregunta es, ¿simios esclavos que tengan garantías para su bienestar o humanos esclavos traficados en el bajo mundo? Entonces, ¿por qué no hemos esclavizado al simio? Porque cuando surgió la posibilidad real de esclavizarlo, ya teníamos suficientes esclavos humanos. Si eres perspicaz, te diste cuenta que este video no está proponiendo realmente esclavizar simios, sino hacernos ver que la esclavitud nunca se fue y que si no buscamos soluciones mejores que robots autónomos, nunca se irá.